Bien, damas y caballeros, seguimos con los informantes. Qué bueno que están con nosotros, que siguen con nosotros en este programa porque tengo a una persona muy interesante, ¿verdad? Un gran intelectual y alguien que tiene cosas verdaderamente provechosas para decirnos, ¿verdad? Para ayudarnos a sobrepasar quizá algunos traumas que tenemos, ¿verdad? En estos cambios, en estas convulsiones que nos trae la sociedad. Y si encontramos a alguien que nos ilumine el camino, un camino nuevo a seguir, ¿verdad? Pues mucho mejor. Por ello tengo aquí a Miguel Ángel Severino, Buenos días, hermano. quien es el presidente del Consejo Regional de Desarrollo Territorial. Región este del país. Región este del país. Muy interesante. Y podríamos, no sé, con el permiso, conectarlo también con lo que es la aprobación de una ley de conformación, ¿cómo se llama? Territorial. Ordenamiento territorial. Ordenamiento o reordenamiento. Es un dislate, como quieras. Sí. Porque el territorio no se ordena. No se ordena. No, se regula. Se regula. Entonces debe cambiar el término, ¿verdad? Entonces, partiendo desde ahí, y que de todos modos es muy interesante, en vista de que en la República Dominicana cualquiera hace un conuco en un lugar donde no debe, pero también hace una casa en un lugar donde no debe, donde debe estar un área protegida específicamente para producción, puede ser. Sí. Pero adentremos a lo que es el Consejo Regional de Desarrollo Territorial. Mira, Marino, gracias a ti por permitirnos compartir desde esta butaca académica, filosófica, intelectual para el mundo. Compartir lo que es la génesis y la evolución del Consejo de Desarrollo Territorial. En principio teníamos en Atomayor la Agencia para el Desarrollo Territorial del PNUD, ADETA. Y ese proyecto teníamos una serie de reuniones y un día el agrónomo Andrés Abel Sosa Beltré me dice: Severino, estamos en un restaurante ahí turístico, Colina Rey. ¿Por qué no hacemos nosotros, como hizo Santiago hace 60 años, en los republicanos en Atomayor? Yo le pregunto, ¿de qué se trata? Digo, no, una especie de un consejo, una asociación de desarrollo. Digo, mira, me gusta la idea. A las 2 o 3 semanas convoqué a la Agencia para el Desarrollo del PNUD y le expliqué el concepto. Digo, miren, vamos a crear el Consejo Regional de Desarrollo Territorial a partir de constituir en cada municipio, cabecera de provincia de la gente del país, la Mesa Técnica de Desarrollo Territorial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un inventario de qué tipo de actividades productivas, comerciales, industriales, servicios, son las características propias de cada municipio cabecera de provincia. Por ejemplo, Atomayor es una provincia ganadera, artera, productora de cítricos, se produce cacao, etcétera, etcétera. Sí. Entonces vamos a ver si hay asociaciones de ganaderos, asociaciones de productores de cacao, etcétera, etcétera. Y en la costa, cuando llevemos a San de la Mar, vamos a establecer si hay asociaciones de pescadores y de la cadena productiva de valor agregado de la pesca, a ver cómo se organiza la gente. Entonces convocamos a esas asociaciones, sus representantes, y fuimos a su lugar donde se reúnen, el día que se reúnen, a conversar y le preguntamos cuáles son las dificultades que ustedes han tenido y aciertos y proyectos que han fracasado o que se mantienen de cara al desarrollo. Y comenzaron ellos a relatarnos y nosotros a anotar. Luego de ese proceso, hicimos un taller pre-congreso e invitamos a que cada asociación eligiera un expositor y contara su experiencia, sus aciertos, sus fracasos, sus sueños y todas sus dificultades. Y lo hicimos en Atomayor, cada municipio cabecera, hicimos ese recuento. Luego hicimos un taller pre-congreso en donde le pedimos que afinara y que revisaran los miembros la propuesta.
luego nos dimos el diciembre 5 de 2012 en Sabana de la Mar, Rancho Rey, de Eloy Garrido, el primer Congreso de Desarrollo Territorial, en donde cada asociación, por ejemplo, las cámaras de comercio de toda la región, cogieron un expositor. La Asociación de Productores de Cacao, un expositor. Los de pescadores, los de café y los de cítricos, etcétera, etcétera. Y nosotros llevamos nuestra propia... que a mí me gustaría saber, en cada una exposición de esas, en qué se basa, cuál es el área, ¿verdad?, que se entiende que debe desarrollarse, si se presentan ahí las necesidades, si se presentan ahí las debilidades del proceso de desarrollo. Entonces, ese proceso nos llegó, arribó a las conclusiones siguientes, entre otras. El país carece de un modelo de finca agropecuaria, por lo que hemos retomado el modelo de finca agroinvestigación y desarrollo. El país carece de estadísticas agropecuarias. El país carece de un sistema de planificación agropecuaria. El país carece de una universidad agropecuaria, que es lo que estamos trabajando ahora. Estaba conversando con representantes de un organismo internacional vinculado al sector agropecuario y le estaba entregando una invitación a la secretaria para el primer taller de planificación prospectiva agropecuaria que hemos diseñado nosotros como primer trabajo de la Universidad Agropecuaria que estamos organizando en Atomayor de Rey. Eso está pautado para el día 3 de marzo en Atomayor de Rey. Y yo le dije a la muchacha, mira, me interesa conversar con el representante. Así espero, porque y lo esperé todo el tiempo. Llegamos y le expliqué la invitación. Digo, mire, esta es la primera universidad del mundo. La Universidad Agropecuaria es la primera universidad del mundo, la que estamos construyendo, sin alumnos, sin maestros, sin docencia, sin docente, pero también sin aula física y sin aula virtual, pero sin texto y sin bibliografía. Y él se quedó mirándome y seguí conversando. Al final él me dice, mire, yo he sido rector de universidad en mi país. Jamás había soñado y pensado en algo como esto. Yo estaré en ese taller. Estuve el año pasado en Montecristi, en el primer Festival de Desarrollo Territorial. Y me invitaron como conferencista magistral. Llevé una conferencia sobre estadística agropecuaria. En el medio de la conferencia le dije a la gente, miren, aquí hay 2 o 3 rubros o actividades comerciales muy propios de Montecristi. Entre ellos está el orégano, está el banano, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál de estas actividades podemos nosotros incorporar la mayor cantidad de familias como ente productivo, generar riqueza y convertir desperdicio agropecuario en materia prima para artesanía, para muchísimas cosas? Me gustaría preguntarte si tú te has adentrado a la investigación de cuál es la política que aplica el gobierno y si hay algún compromiso, ¿verdad?, con esto del avance de la producción, o si es dejar libremente que se desarrolle hasta partiendo incluso de ese conocimiento que ustedes están llevando, ¿verdad?, en ese compartir de ideas, ese intercambio de ideas, ¿verdad?, para el desarrollo agropecuario, y que la política, porque si choca, y te lo digo porque aquí este es un país que era eminentemente agrícola. Que puede ser agrícola. ¿Verdad? Nunca ha sido agrícola. Agrícola. Bueno, tiene vocación agrícola. No, pero, no, hemos vivido en tiempos en que la principal fuente de la economía dominicana ha sido la agricultura. Sí. En los años 70, 80, ¿verdad?, el azúcar fue la espina dorsal de la economía. O sea, bueno, de la economía no. Escúchame, que es un disparate. Sí. Del mercado. Pero la época de Trujillo. Incluso Trujillo, siendo uno de el artículo que sea el producto más importante para la economía en esa época, que era la producción, para exportación de azúcar. No para la economía es una ciencia. Nadie. Bueno, está bien. Hablemos, por ejemplo, hablo de términos comunes de lo que nosotros usamos, ¿verdad? Siempre.
¿verdad? Y hablamos de la economía y hablamos de eso del dinero, hablamos de la riqueza, del el erario público y eso, ¿verdad? ¿Con qué pagamos? ¿Con qué pagamos eso? Y entonces Trujillo incluso allí, para asegurarse de una economía, de una riqueza sólida, para no volverte a mencionarlo de la economía que no te gusta, una riqueza sólida consigue el precio preferencial de los Estados Unidos, que todavía lo manejamos hoy, pero las mafias lo manejan ellos a su antojo, ¿verdad? Poniendo ellos la mayoría presidente como empleados de Eso es ellos. por donde tú vas. O sea, como Y viene empleados de ellos. preparado para eso. Como empleados de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Quizás no es porque sí la no producción o que aquí, por ejemplo, artículos tan importantes como el arroz, habichuela, que es el consumo, la alimentación normal más expedita La del dieta del dominicano, dominicano. a dieta dominicana, ¿verdad? Se deja de sembrar para traer arroz de Tennessee, por ejemplo, o para traer habichuelas de otro lado. ¿Has visto tú? Porque yo pienso Sí, 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 sí. que por ahí hay que Por ahí es que vamos. Mira, imagínate que tú vas a la Oficina Nacional de Estadística o que vas al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. O que se te ocurre ir, vamos, de pronto, digo, bueno, voy a Agricultura. Y voy a ir al Viceministerio de Agricultura, de Planificación, y voy al Departamento de Planificación. Y tú le dices a un técnico, en cualquiera de esas tres instancias, mire, yo tengo aquí unos planos, estos planos, de una finca que yo le compré a Severino en Atomayor de Rey. Son 5.000 teras de tierra. Mire la leyenda, el DC, distrito catastral número tal, parcela tal, colinda al norte, al sur, a este y al oeste. Ahora, yo quiero saber, señores técnicos de agricultura, cuántos factores bióticos y abióticos hay en esa finca. Yo quiero saber cuánto tipo de suelo tiene mi finca que acabo de comprar. Yo quiero saber a qué profundidad está el lago en el subsuelo. Yo quiero saber la inclinación del suelo. Yo quiero saber el viento, cómo impacta, cómo entra a la finca. Y yo quiero saber el astro, que es el sol, generador de la fotosíntesis, cómo entra. Si la finca queda perpendicularmente al sol, es oblicua o lo que sea. Los técnicos del país, todos, en todas las instituciones públicas, te van a decir, ¿de qué estás hablando, Willy? No saben. No hay estadística agropecuaria en el país. No hay una facultad de agronomía que tenga una escuela de suelo. No hay una universidad que tenga una facultad y una escuela de suelo. ¿He oído hablar de escuelas de medicina? Facultad de medicina, de licenciado o doctor en Derecho. Esa formación académica de derechos, de medicina, de médicos, se basa mente, el eje transversal es una materia llamada anatomía. ¿De qué trata la anatomía? Del cuerpo humano. ¿Para qué la medicina? Por el cuerpo humano. ¿Y cómo es posible que aquí en el país tenemos escuelas y facultades de agronomía y no hay una escuela, una materia de suelo? ¿Dónde se practica la agricultura? La agroindustria. Es en el suelo. ¿Sabe los técnicos de agricultura que los factores, que hay dos ciencias que trabajan en el suelo? La pedología y la efología. ¿Sabe qué estudia cada una de ellas? Hemos invitado al ministro de Agricultura, al presidente de la República, a los viceministros de Agricultura, al Banco Agrícola, al IDIAF, al CONIAF, al IAD. Hemos invitado al Banco Mundial, hemos invitado al Banco Interamericano de Desarrollo, al Instituto de Cooperación Interamericano para la Cooperación Agropecuaria, el ICA, y a la FAO, al primer taller de planificación prospectiva agropecuaria que lo hemos diseñado nosotros. Eso no está copiado ni con Carlos Matus, que pidió clase cuando Peña Gómez, que era ministro del Banco Central y que se radicó en Venezuela cuando el golpe de Estado y que era la Fundación Altadí. Y viene a hablar aquí de planificación estratégica situacional.
Estuve ayer un muchacho, el más joven, de Peña Gómez seleccionó, no sé por qué. Y he dado un salto, damos un salto, y aquí vino la CEPAL, creo que el segundo gobierno de Leonel Fernández, a un trabajo precisamente de ordenamiento y la ley territorial. El Ministerio de Economía, en esa época, creo que llamó Montada, de Micro, de San Cristóbal, Sí, de Mito. estaban trabajando en una propuesta de regiones únicas de planificación, regiones agroalimentarias, regiones de salud, etcétera, etcétera. Y yo dije, pero eso es un dislate. Y lo peor es que me querían hablar de una ley de ordenamiento territorial y yo dije, eso es un dislate. Cuando Colón llegó aquí, Marino, y yo estábamos cogiendo fresco ahí en la playa de Puerto Plata. Recuerdo, y saludamos a Colón que llegó y nos preguntó, ¿cómo están ustedes? Y Colón cuando vino aquí, habían 5 cacicagos. En esa época no había GPS, no había agrimensores, no había internet, pero cada indígena sabía dónde terminaba un cacicago y dónde comenzaba el otro. Hoy día, con la ciencia a mano, con toda la tecnología, la herramienta de la agrimensura, queremos inventar. El territorio, él mismo marca su proceso de regionalización. Y la regionalización debe hacerse en función de los recursos que hay en el suelo. Y la división natural, un río, una llanura, ¿no? Una montaña, el mar, una cordillera. Ahora, ¿por qué nosotros, teniendo casi 50.000 kilómetros cuadrados de tierra con vocación agrícola, con sol y con 4 estaciones propicias para la agricultura, no hemos logrado en los últimos 20 años, en un año, recibir de ingresos por exportación agrícola ni siquiera 5.000 millones de dólares? Sin embargo, Holanda, que no tiene 32.000 kilómetros cuadrados de tierra con vocación agrícola, en el 2020, al 31 de diciembre, recibió ingresos por exportación de rubro agrícola de 95.600 millones de euros. Tú multiplicas esa suma por 50% y das error en la computadora. Y tú coges los últimos 20 años de exportación agrícola del país, de los rubros de los ingresos por exportación agrícola, y no llegan a 10.000 millones de dólares. En Holanda están trabajando lo que es la agricultura vertical. El tomate lo siembran en funda plástica. Y así como en Nueva York, te hacen un rascacielos de 80 pisos, en Holanda, en 5 tareas de tierra, te hacen un edificio grandísimo de producción, fincas agrícolas arriba, vertical. Se aprovecha el suelo más. Es más fácil la cosecha, es más fácil el empacamiento para la exportación. Pero vamos a hablar de eso porque se oye casi como si fuera un sofisma, dado incluso la degradación que ha llegado los profesionales agrícolas en la República Dominicana, en un país como yo te dije ahorita, que tú me dices, por ejemplo, de alguna agricultura, pero que ha sido eminentemente agrícola y que tiene un 60% de la tierra productiva ociosa en este momento, y sin embargo nadie hace nada. Lo que prefieren es andar detrás del gobierno para que le aumente 3 pesos. Y entonces yo digo, una botella. Entonces yo digo, pero los profesionales agrícolas son los dueños de la tierra, los dueños de la producción, los dueños de la alimentación del ser humano en esta isla. ¿Y cómo es posible que van a ser pedigüeños? Marino. Vamos. Tengo una pausa. No está bien. Volvemos. Seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.